Ok, vamos a continuar. Estábamos hablando nosotros acerca de lo que era la parte del área de espacio del centro de datos y algunas consideraciones generales que esto va a tener. Las dimensiones de los espacios pues deberían de ser lo más apropiados posible con la intención o la finalidad de que podamos colocar el equipo sin limitaciones de restricciones de diseño de espacio, ¿verdad? Pero cuando ya tenemos temas de espacios reducidos, pues ni modo, ¿no? Es decir, cuando ya tenemos un área asignada y no hay para dónde, pues tenemos que tratar de acoplar y tratar de pues tomar las consideraciones del caso para poder hacer los ajustes requeridos. Bien. Nos habíamos quedado hablando en este documento, donde hablamos del área de espacio, y yo digo este documento como si que estoy compartiendo. Pero no sé si visualizan mi pantalla. Ahorita sí, ingeniero. Gracias. Y nos íbamos a la parte de energía eléctrica y tierra, donde hablamos que teníamos que tener parte, por así decir, el polarizado, esto, o el famoso polo tierra, para tratar de que las cargas o distribución de las cargas o sobrecargas se vayan hasta ahí. Nos hablaba acerca de la construcción de la tierra física, también ya los habíamos comentado, y la línea eléctrica independiente para servicios. El uso de herramientas eléctricas para la limpieza o cualquier otro trabajo como aspiradora, pulidora, etcétera, dentro del área de cómputo o en sus proximidades implica la necesidad, que sean utilizadas conectándolas en una línea eléctrica que no sea utilizada por las máquinas, componentes del sistema para evitar las perturbaciones electromagnéticas que se pudieran producir, las cuales afectan el trabajo para realizar el computador. Además de este tipo de interferencias que pudiese producir de tipo electromagnético, también tenemos que los circuitos tienen que ser circuitos separados. Usualmente en los centros de datos nosotros vamos a ver los tomas, que son tomas naranjas cuando tenemos tomas protegidos, y los tomas que no son protegidos, que son los tomas convencionales, los temas de las cajas blancas o cajas, en este caso beige, ¿verdad? Los equipos como por ejemplo las aspiradoras, cuando a veces queremos hacer un trabajo de mantenimiento, limpieza directamente en el centro de cómputo, estos generan al momento de encenderlo, el motor pues levanta una carga muy alta de energía y puede en este caso hasta ciertas circunstancias disparar lo que es el break, ¿verdad? Y si dispara el break, pues automáticamente también nos va a disparar lo que son nuestros equipos. Entonces, esas son algunas de las consideraciones a tomar en cuenta, ¿verdad? Igual la parte de conectar ahí, no vamos a conectar otro tipo de aparato que no sean equipos netamente de cómputo. Algunas empresas u organizaciones inclusive llegan a tener lo que es la parte de su protección eléctrica con tomas regulados dentro de toda la empresa o organización. Pero siempre por ahí hay personas, obviamente, que por desconocimiento tratan de conectar equipos que no corresponden a la parte de equipos electrónicos para uso de tu oficina, como por ejemplo una cafetera o un microondas o un toma protegido, dando a entender que con esto lo que va a hacer, obviamente, como mencionamos, es disparar el circuito y pues apagar todos los equipos que estén interconectados en ese circuito. Dentro de una oficina como tal, pues es la red de computadores de la oficina, pues no pasará mucho más que obviamente que las computadoras de la oficina se apaguen, pero si fueran servidores, obviamente esto sí tiene un impacto muy crítico. Permítame un momento. Muy bien. Después tenemos el tema de las placas contra trascientes eléctricos. Aquí nos dice que en construcciones nuevas de locales para centros de datos es necesario prever una placa de aluminio de 1 metro cuadrado, ahogada en concreto debajo del piso falso y frente al tablero principal de distribución eléctrica a las diferentes máquinas del sistema.
Estas placas deben de unirse eléctricamente al tablero de distribución eléctrico de modo que forme una capacidad contra el plano de tierra a piso falso. La línea de conexión entre la placa contra trascientes con el tablero de distribución no excederá 1.5 metros de largo. Un regulador de voltaje. El tema del regulador de voltaje, pues ya sabemos nosotros que en este caso lo provisionan, en este caso lo que son los UPS. Pero el mecanismo trata de lo que es prácticamente regular las ondas que tratan de, en este caso, cuando se provee lo que es la parte de la energía, para que estos estén estables, ¿verdad? Y ahí nos habla, por ejemplo, que tiene que ser más o menos 10% en la tolerancia de voltaje cuando hablamos de 110 o 120 voltios, igual de 208, que usualmente el que nosotros asociamos con el 220, ¿verdad? Nos dice que se requiere instalar un arrancador electromagnético, con estación de botones para proteger los equipos que no estén soportados por el UPS de sobretrascientes al momento de cortes de energía momentáneos y que estén únicamente con regulador de voltaje, el cual al momento de cualquier corte eléctrico desenergizará los equipos y cuando regrese la energía eléctrica no estará de lleno a los mismos hasta que la persona active el botón de arranque. La fuente interrumpida del UPS, pues prácticamente el UPS que hace el evento anterior, que también nos sirve para regular, nos permite pues proteger las fallas de energía eléctrica comercial y evitar pérdidas de información. Sí, Aldo. Los UPS no soportan cualquier equipo entonces. Los UPS, No soportan cualquier tipo de equipo, por lo que dice en el párrafo anterior. los UPS lo que le van a tratar de soportar son los equipos de acuerdo al tipo de carga de voltaje estimado. Si vamos a andar entre los 100 o 200 o 220 voltios. Sí, eso es lo que trata de decirnos. Los UPS van a proteger ese mecanismo de voltaje, que también los UPS, que como nosotros sabemos, pues tienen incluido este mecanismo de que es regulador de voltaje. ¿Sí? De hecho, hoy los UPS tienen, por ejemplo, si hablamos de UPS convencionales, de esos que a veces nosotros podemos comprar para nuestra estación, tienen varias salidas, donde obviamente ahí nosotros podemos conectar los equipos, y en el manual instructivo nos dice, por ejemplo, tiene 4 salidas, dos protegidas y 2 protegidas por UPS, donde 2 solamente son como regleta con regulación de voltaje, por así decirlo, y 2 que sí ya le da energía de protección de UPS. Para proteger la falla, decía eléctrica comercial, evitar pérdida de información y en los procesos de cómputo, los equipos se requiere que la UPS, el cual establezca eléctricamente como mínimo el equipo procesador, la impresora, el sistema y la consola del sistema. Como de otros, normalmente la UPS, aquí vamos a conectar todo lo que son equipos de cómputo. El uso de una fuente interrumpida de energía evita fallas en los sistemas de cómputo, entregando una tensión de amplitud y frecuencia controlada, sin picos ni ciclos faltantes, y en fase y redundante con línea externa independiente del comportamiento de la red comercial. Nos dice que el UPS en condiciones normales de energía comercial funciona como regulador de voltaje y en una baja o corta energía entra la carga lo que es la parte de la batería como tal, ¿verdad? De un modo sincronizado que les transparente el funcionamiento de los equipos. Una vez establecida la energía, las baterías se recargan automáticamente. Bien. Y cuando nosotros hacemos la estimación de un UPS, lo primero que tenemos que verificar es cuánto es la carga que vamos a proteger. Entonces hacemos la sumatoria, en este caso, de cuánto es el voltaje promedio que consumen todos nuestros equipos en alta demanda, en momentos picos, por ejemplo. Hacemos la sumatoria y en base a la sumatoria tratamos de establecer el tipo de UPS que vamos a requerir. Esto usualmente se denomina en kVAs, ¿sí? En kVAs. Y una vez que tenemos el tipo de kVA requerido, también hacemos la estimación de la autonomía. Son dos cosas que van de la mano. La capacidad de protección y la autonomía. La capacidad de protección me indica, por ejemplo, cuántos equipos puedo llegar a proteger con su carga máxima de trabajo. Por ejemplo, ustedes tienen 3, 4 servidores y cada servidor, por ejemplo, le consume 200 voltiamperios. Tengo 5 servidores, en los 5 servidores hago un kVA, por así decirlo, 1 kilovoltiamperio, ¿verdad? Entonces ya sé que en alta carga esos 5 servidores van a poder estar cubiertos por 1 kVA. Ahora eso es que estén cubiertos. Ahora viene la autonomía. La autonomía significa el tiempo
que vamos a tratar de soportar con ese UPS para darle energía por medio de las baterías a los equipos, que usualmente vamos a tratar de hacer la estimación y usualmente son en términos de segundos o minutos que nosotros podemos llegar a proteger. Usualmente tenemos máximo 5 minutos cuando las baterías de los UPS están en buen estado y de ahí se va reduciendo sustancialmente. Es otra de las consideraciones. Un UPS no nos va a aguantar, por ejemplo, horas. Lo tomamos en consideración que el UPS nos va a aguantar minutos. Por eso nosotros tratamos de utilizar un generador cuando hablamos de un centro de datos. Los generadores pues tienen un mecanismo que puede hacer lo que se denomina una transferencia en automático, lo que hace un bypass, que cuando la energía se va, él detecta que ya no tiene energía comercial y dispara un componente para el que el generador se encienda de forma automática. Eso es una placa que hace lo que denomina el transfer, que hace la transferencia. Se enciende el generador y le manda la energía regulada a lo que sería en este caso al UPS. Existen diferentes tipos de escenarios para este tipo de implementación con UPS. De forma inmediata que se va la energía comercial, entra automáticamente el generador y le pasa la energía al UPS. Pero en eso que se va la energía comercial y entra en funcionamiento el generador, pueden pasar un intervalo de 1 a 5 minutos, dependiendo del tipo de configuración que se tiene. Quiere decir, por lo tanto, que entre ese intervalo de tiempo entre 1 y 5 minutos, el UPS que ustedes tienen configurado para su centro de datos tiene que soportar la carga de todos los equipos. De forma que si no la soporta, entonces no va a servir de nada que tenga un UPS, porque si la UPS a los 3 minutos se muere, porque ya no puede soportar más carga, entonces sus equipos se van a apagar, no sirve de nada que entre el generador. Entonces son estos cálculos de estimaciones que se deben de hacer de forma apropiada. Inclusive el generador, también los generadores, algunos generadores por mecanismo de protección, también lo que hacen es que, por ejemplo, después de que regresa la energía comercial, ellos quedan encendidos en un intervalo de 5 a 10 minutos. Por protección. Se pueden programar también para que después de que regrese la energía comercial automáticamente se apague. Pero una recomendación es que queden encendidos entre 5 o 10 minutos, dependiendo del fabricante también, porque puede ser de que venga la energía. ¿Han visto ocasiones en las que cuando se nos va la energía en la casa, se va y regresa y automáticamente se vuelve a ir? Entonces, eso es para garantizar de que no sea una energía que llega momentáneamente, de forma tal de que después de 10 minutos ya se ha establecido, entonces él se apaga de forma automática. Si se vuelve a ir, obviamente se vuelve a encender, pero no está con ese vaivén de que me enciendo y me apago, porque se puede dañar, que es una de las finalidades también de ese mecanismo. La estática, obviamente es la energía que nosotros cargamos, y nos dice acá que una de las fallas más difíciles de detectar en los equipos son ocasionadas por la electricidad estática, producida por la fricción entre los materiales diferentes y la consiguiente descarga de este potencial. Los materiales que son más propensos a producir estática son aquellos que están hechos de resina, plásticos y fibras sintéticas. Por eso a veces cuando estamos sentados en una silla plástica y de repente nos levantamos y tocamos un hierro o algo por el estilo, automáticamente la descarga, ¿verdad? El simple hecho de arrastrar una silla sobre el piso nos ocasionará que tanto la silla como la proporción del piso sobre la que se arrastró queden cargados eléctricamente, queden cargados de electricidad estática. Si aquella silla o personas son aproximadas a una mesa metálica conectadas a tierra con los equipos de cómputo, ocasionará que se produzca una descarga que puede ser o no sensible a una persona, pero sí será sensible a los equipos de cómputo, como mencionábamos anteriormente. Y nos dice que para reducir el mínimo de estática se recomiendan las siguientes medidas. ¿Cuáles son estas medidas? Primero, conectar a tierra tanto el piso falso como todos los equipos existentes. El cable para la tierra física debe estar recubierto y del mismo calibre que el del fase y el neutro. La humedad relativa debe estar entre más o menos 45% más o menos 5, es decir, entre 40 o 50, para que las cargas estáticas sean menos frecuentes. Y se recomienda usar antiestática en el piso. Ser antiestática en el piso, perdón. Si existieran sillas con ruedas, se recomienda que estas sean metálicas. Fíjense bien todas estas consideraciones. En aquellos casos, cuando he mencionado yo de que no podemos construir un centro de datos, sino que nos dan un área de oficina ya existente y la área de oficina no tiene la altura,
pues en muchos casos no podemos colocar nosotros lo que es el piso falso, sino que lo que hacemos es que colocamos una alfombra antiestática. La alfombra antiestática es como una carpeta con un grosor de aproximadamente como 1,5 centímetros, que lo que hace es hacer esa función de protección antiestática. De manera que aparte de darle al piso una apariencia vistosa, también hace ese mecanismo de protección estático. Algunas empresas o organizaciones inclusive le piden a la gente que cuando ingresa al centro de cómputo utilice algún tipo de suela especial también. O cuando ingresan tienen alguna alfombra de limpieza que utiliza una especie como de goma, que cuando uno coloca las plantillas de los zapatos sobre ellos, cuando está parados, posicionados sobre ellos, toda la suciedad del zapato queda pegada en esa plantilla de goma para no llevar suciedad al equipo también, al centro de datos. Inge, Sí. hablando de eso de estática, los UPS ayudan bastante. Por ejemplo, yo tuve un caso que en una computadora conectaba un micrófono, lo conectaba la corriente de la computadora directamente de los enchufes. Ajá. El micrófono generaba estática. Entonces, ya conectado en el UPS y, digamos, tener un ciclo de carga a la computadora que se cargara y se descargara, ya dejó de existir la estática. Interesante. Sí, es muy apropiado pues tener todas las consideraciones necesarias para eliminar la estática. La estática, como mencionamos, muy probablemente no sea nociva para nosotros porque es una carga mínima. Y como mencioné en la clase pasada, aquí no le ha pasado que han dado cargado eléctricamente y toca a alguien, da como una especie como de calambre, ¿verdad? Pero es muy importante. Dentro de esto, la idea es tratar de ir acondicionando el centro de datos. Voy a tratar de compartir un video para que no se nos haga tan aburrido aquí ahorita, para más o menos también ir hablando de estos temas. Permítanme. Ok. Solamente para que estemos teniendo una idea cuando de alguna de estas cosas que vamos a hablar. Más adelante. Vamos a ver acá. En algunas circunstancias, por ejemplo, nosotros podríamos llegar a tener, como dice aquí, Home Data Center. Esto está muy lejos de ser un centro de datos. Lo que ven son equipos que están colocados de una u otra manera bajo un determinado tipo de disposición. Discúlpenme. Denme un segundo. Bien, entonces tenemos algún tipo de disposición que nada que ver con un centro de datos. El concepto de datos no es ese, ¿verdad? Tenemos aquí un aprovisionamiento de equipos, es un centro de datos con las condiciones caseras completamente. Aquí tenemos un mecanismo de solución de almacenamiento, por ahí tenemos un tipo de servidor que en este diseño pues tenemos solamente cómputos, los componentes que decíamos anteriormente de lo que son los TIC. Aquí tenemos servidor en la mesa y lo podemos hacer funcionar, es decir, no hay ningún problema, como ustedes pueden tratar de visualizar. Esto puede llegar a funcionar, pero las condiciones físicas están muy lejos de lo que serían las buenas prácticas, buenas recomendaciones, como también este otro escenario, por ejemplo. Aquí con este amarañero de cables, como decimos, tampoco es una buena práctica. Ahí están haciendo un proceso de reestructuración. El centro de datos como tal, en cuanto al tema anterior que hablábamos,
por ejemplo, si ustedes tienen una dimensión física de espacio, deberá reunir ciertas condiciones. Y aquí se va a tratar de colocar el piso falso, como vamos a ver más adelante hablar del piso falso. Ahí se van colocando lo que son unos pedestales, sobre los cuales se colocan lo que son las losas que soportan lo que es ya el concepto ya como tal piso falso, que contiene estos elementos antistáticos. Pueden ver unas que están como otro color negrías, esas son las losas que van perforadas sobre la cual va a salir lo que es en este caso el escenario, el aire frío. Estas ya son las unidades prácticamente de enfriamiento. Nótese de que por bajo sale el aire frío y por la parte superior sube lo que es el aire caliente, que este es retroalimentado y baja hacia acá. Entonces él está como prácticamente haciendo un elemento cíclico de lo que es el aire. Así funcionan estas unidades de enfriamiento. Acá tenemos la capacidad pues, para colocar muchos gabinetes o lo que usualmente nosotros denominamos racks. Sí, Josué. Esos conductores que van por debajo del suelo son ranuras que dejan de concreto o son poliductos o algo por el estilo, o algún material en específico. Vamos a ver, ¿cuáles dice usted? ¿Estos? Sí, por donde se filtra el aire. No. O sea, el canal que dejan para que pase el aire, pues. Es un espacio abierto por bajo. Que dejan pero con paredes de cemento, me imagino. No hay paredes de cemento. No hay Entonces, paredes de cemento. ¿la base de qué material es? Ok, y vamos a ver. Bueno, el piso sí, perdón. Sí. Yo no sé si por ahí va la pregunta. Lo que usted tiene es un piso normal, que es un piso de cemento. Y sobre ese piso de cemento van estos pedestales, sobre los cuales soportan estas placas. Entonces va una plataforma encima, ya me ubico. Sí, entonces tenemos una plancha de cemento y sobre ese va la plataforma, como usted dice, para ser específico, sí. No debe ir directamente pegado a la tierra, porque si va pegado a la tierra no tiene chiste, porque entonces esto va a estar tirándole tierra a los equipos. Sí, abajo es una plancha de cemento. Sí, puede ser, y inclusive puede haber un piso ya existente, pero es innecesario, ¿verdad? Ese gasto. Usualmente es una plancha de cemento, inclusive en algunos casos lo que hacen es protegerlo con una pintura. Hay una pintura antiestática por bajo también, con una malla protectora. Listo, ya capté ya. Sí, esa parte que le decía yo de donde se filtra el aire, yo pensé que eran canales. No. Pero por lo visto, sí, ya me ubico, gracias. No son canales, no son canales. Esto que vemos aquí, pues son los espacios de los pedestales donde se soportan las bases, que soportan estas placas. Hay diferentes tipos de diseño, como vamos a ver después. Ya esta es la parte eléctrica, este es el centro de distribución principal eléctrico. Desde aquí se deriva lo que es la distribución de carga para tratar de dejar los tomats donde se van a conectar los diferentes racks. Que son estos, que ustedes logran ver ahí. Ahí posteriormente van los gabinetes o racks. Ya este es un rack, por ejemplo, que aquí se alimenta la parte eléctrica hacia dicho rack. Aquí en el rack, en los costados, van unas regletas, las cuales se denominan PDUs. Y a esa regleta es donde nosotros conectamos los equipos. Y ahí tenemos un crecimiento con múltiples racks.
Ahí es para, en ese diseño que ustedes ven ahí, pueden colocar una enorme cantidad de equipos. Ya ahora estamos hablando de centros de datos grandes, grandes, grandes. Bien, este es el esquema que quería mostrarles. También, no sé si aquí estaba otro. Ingeniero. Este es otro tipo de diseño también. Sí, le escucho. Una consulta, la distribución recomendada siempre es eso, la distribución del aire, por así decirlo. Sí, en la distribución de aire sí, y veamos, buena pregunta. En la distribución de aire sí, porque aquí lo que nosotros vemos es al final es un concepto de pasillo caliente y pasillo frío, que vamos a ver más adelante. Por aquí sale el aire frío y le da en la parte frontal a los servidores, que es el objetivo. Y en la parte posterior sale el aire caliente, que por su naturaleza sube y es absorbido por estas unidades. Ingeniero. Sí. Pero hay otro tipo de distribuciones de aire también, ¿verdad? Sí, hay varios tipos. Este que les estoy mostrando se denomina in-room, que es el esquema convencional, que es de los primeros esquemas. De ahí tenemos otros esquemas que son mucho más eficientes, que están basados en confinamiento. Hay esquemas, por ejemplo, pero eso lo vamos a ver más adelante, donde ustedes encierran los equipos, los meten como dentro de un cajón, por así decirlo, y ahí mandan a enfriar el aire. Cuando las alturas de la dimensión de las alturas de los techos no da para colocar este tipo de sistemas, hay otros que son enfriamiento, lo denominan en línea o in row. Lo in row es prácticamente donde a la par del gabinete coloca un gabinete muy similar, solo que ese gabinete lo que hace es enfriar. Entonces, en lugar de que el aire salga debajo del piso, sale de otro gabinete que está a la par, hacia el frente, tirando aire hacia el frente, hacia los costados. Ese es muy efectivo también. Y también tenemos otro que ya es concretamente in rack, que dentro del rack ya viene confinado el sistema de enfriamiento. Hay varios esquemas. El convencional que estoy mostrando en pantalla es el donde hacemos un enfriamiento en cuarto por medio de la cama plena del bajo del piso. Bien, vamos a tratar de continuar. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Aquí estamos. El aire acondicionado y la humedad. Y nos dice que los fabricantes de los equipos de cómputo presentan lo que son en sus manuales los requerimientos ambientales para la operación de los mismos, aunque estos soportan variación de temperatura. Estos afectan variación de temperatura, disculpen. Los efectos recaen en los componentes eléctricos cuando empiezan a degradarse y ocasionan fallas frecuentes que reducen la vida útil de los equipos. Se requiere que el equipo de aire acondicionado pase al centro de cómputo o que pase al centro de cómputo sea independiente por las características especiales como el ciclo de enfriamiento que debería trabajar día y noche, aún en invierno y en condiciones especiales de filtrado. La alimentación eléctrica para el equipo debe ser independiente por los arranques de sus compresores que no afecten como el eléctrico de los equipos de cómputo, la determinación de la capacidad del equipo necesario que debe estar a cargo del personal competente u otros, bien, entre otros. Quiere decirnos, por ejemplo, estos utilizan unos mecanismos de arranque y sus circuitos eléctricos deben estar separados de lo que son los circuitos eléctricos de lo que es la parte de los equipos netamente de cómputo, es lo que nos da a entender. También nos da o nos dice permítanme. Perdón. También nos dice que, por ejemplo, deben de ser independientes también y también el concepto de independencia, que nosotros vamos a procurar tener 2 aires al menos, que traten de soportar toda la carga de enfriamiento para los equipos. ¿Y por qué vamos a tener 2 aires? Ya lo había mencionado con anterioridad, ¿se recuerdan? Si fuera la pregunta del examen por el 100 de la clase, ¿cuál sería la respuesta? ¿Por qué es recomendable tener 2 aires? No es obligatorio, pero es lo recomendable. Me parece, ingeniero, que era por si uno fallaba, ¿verdad? Es correcto. El esquema es por la parte de seguridad.
por lo que es la parte de tolerancia a fallos. Si uno falla, no hay ningún problema, el otro sigue soportando, trabajando para soportar la carga de enfriamiento de los equipos, en lo que le da también el tiempo para que el otro, en este caso, se repare. Inclusive también cuando nosotros tenemos mantenimientos programados, no hay ningún problema. Quiero darle mantenimiento a los aires, apago uno, el otro queda encendido. El que estoy apagado lo doy mantenimiento. Una vez terminé, apago eso, enciendo ese y apago el otro y le doy mantenimiento al otro. Es una de las finalidades. Para calor sensibles, nos dice que se determinan ganancias por vidrio, paredes, particiones, techo, plafón, piso, paredes, iluminación, ventilación, puertas abiertas, calor disipado por la maquinaria, etc. Para calor latente, se determina el número de personas y la ventilación, la inyección de aire acondicionado que debe integrarse a través de las máquinas, y una vez que haya pasado, sea necesario que obtenga el ambiente de salón una temperatura de más o menos 21 grados, fíjense ustedes, ¿sí? De 21 grados, perdón, más o menos 2. Entonces, por eso es que los que trabajamos en la parte de cómputo, a la mayoría nos gusta estar con el aire, como decimos, a todo dar, disculpen mi léxico. Sí, que está bien frío, porque estamos acostumbrados a estar en esos escenarios, donde el aire usualmente está en una temperatura de 21, oscilando en este caso a 17, 18 o 23, ¿verdad? 24 ya está haciendo calor. Y una humedad relativa de 45 más o menos 5. Recordemos que los aires de precisión tratan de hacer un control de la humedad, es decir, que el aire, aparte de que enfríe, ¿sí?, no contenga una humedad que permita generar condensación. La condensación es cuando se generan partículas de agua. Es como a veces cuando ves que está helado y nosotros vemos el vidrio de nuestra ventana, que tiene como pequeñas gotitas de agua acumuladas. Pues eso es lo que me refiero al concepto de condensación. Así también como la asintoteca, dentro de otros. Y nos dice que estas características de diseño también han demostrado ser de un nivel de confort bueno y aceptado para la mayoría de las personas. Se recomienda mantener las condiciones de temperatura y humedad las 24 horas y los 365 días del año, puesto que las cintas, disquetes, etcétera, deben estar en condiciones ambientales indicadas para ser utilizadas. Debe tenerse en cuenta que una instalación de aire acondicionado debe proveer como mínimo el 15% del aire de renovación por hora, por el número de personas en que forma permanentemente consumo de oxígeno y expelen anhídrido carbónico. Perdón. Si no se considera, a cabo de un tiempo la operación comienza a manifestar malestares de dolor de cabeza, cansancio, entre otros. Nos dice que no debe usarse equipos de aire acondicionado de ventana que no regulen la humedad ni filtren el aire. No deben de usarse, pero sí se pueden usar realmente. Como decía yo anteriormente, cuando ni modo, cuando nos dicen por ahí, nos dicen, vaya Arvin, miren esta oficina, necesitamos colocar estos equipos, ahorita no tenemos para comprar aire, mire cómo solvente. Ah, bueno, dice Arvin, ahorita coloquemos un aire de confort que utilizamos normalmente, o coloquemos aire de ventanal. ¿Se puede? Sí. ¿Va a enfriar? Sí, pero tenemos que estar ojos y ser muy sigilosos en que estos no traten de generar condensación, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que estar mientras se arma un proyecto presupuestario para, por ejemplo, adquirir los aires, en este caso los aires de precisión más apropiados. Dice el polvo y los gases corrosivos pueden provocar daño al equipo. Una concentración alta de gases como dióxido de sulfuro, dióxido de nitrógeno, ozono, gases, ácidos como el cloro, asociados con procesos industriales, causan corrosión y falla de los componentes eléctricos. La verdad, donde se nota mayor la incidencia, créanme ustedes, a nivel de corrosión, por ejemplo, más que todo, obviamente donde hay una humedad relativa, zonas que son muy húmedas, pero por ejemplo también en las zonas costeras. En las zonas costeras tenemos que tener más cuidado porque el aire es un aire que contiene sal y la sal es un elemento corrosivo, genera salitre, ¿verdad? Eso corroe muy rápidamente. Entonces tenemos que tener una periodicidad apropiada para hacer los cambios de filtro. Este tipo de problemas son comunes entonces, en las ciudades altamente contaminadas, por lo que debe de tener en cuenta el diseño de aire acondicionado, instalar filtros dobles o de carbón activado, nos dice de tal manera que forme un doble paso del filtro de aire, con el objetivo de evitar causarle daño a la maquinaria del sistema y degradaciones de sus componentes electrónicos.
Todos los filtros que se usen no deben contener materiales combustibles, obviamente para que no sean propensos a generar un conato de incendio. Para mantener constante la humedad relativa es necesario que el equipo de aire acondicionado se les adicione un humidificador en el ducto de inyección principal. Un higrómetro de pared en el ambiente de la sala deberá controlar un humidificador para el arranque y la parada del compresor. Únicamente las unidades manejadas de aire deberán trabajar de forma continua. El termostato y el higrómetro deberán de responder a variaciones de un grado centígrado a más o menos 5 de humedad. La iluminación y la acústica. La iluminación nos dice que es muy importante contar con una buena iluminación en toda el área. Usualmente, antes pues la iluminación era basada en lámparas blancas. Hoy por hoy la iluminación, para ser más efectiva, son las luces LED, ¿verdad? Nos dice que facilita la operación de los equipos y para el mantenimiento de los mismos. Si es posible, se debe instalar todas las estaciones de trabajo alineadas en paralelo, de forma que las lámparas en el techo queden con los directorios a los costados de las pantallas. Para evitar la fatiga de la vista, es necesario instalar lámparas fluorescentes blancas, compatibles con la luz del día, y pintar la oficina con colores tenues y el techo blanco para activar lo que es la reflexión. Debe evitarse que lleguen los rayos directos del sol para observar con claridad las distintas luces y señales de la consola de tablero, indicadores de los equipos, los circuitos de iluminación. No deben de tomar del mismo tablero eléctrico para alimentar equipo de cómputo. Dentro de otro, ¿verdad? Estos niveles de iluminación pues ahora son diferentes, aunque sin embargo, como por ejemplo acá, ustedes pueden observar que las luminarias tratan de colocarse en un aprovisionamiento de los pasillos, pues prácticamente para que cumplan ese objetivo de poder pues hacer visibles las cosas, pues prácticamente. Este otro tipo de diseño de centro de datos, donde ustedes pueden ver que en este caso aquí tenemos una especie como de tubos que aquí pues son prácticamente para los sistemas de supresión de incendios. Aquí tenemos diferentes tipos de bastidores, al igual que otro diseño que usted es para un diseño muy grande. Sí, lo vamos a ver muy rápidamente. Aquí tenemos otro tipo de bastidores, los llamados también como rack. Estos son de tipo pedestal. Usualmente aquí colocamos equipos de networking, de comunicaciones y no servidores. Se empiezan a colocar los diferentes tipos de servidores. Por acá también tenía otro, que este aquí ya cuando nosotros realmente estamos trabajando dentro de este es el trabajo más usual, por ejemplo, colocar equipo de servidores. Vamos a adelantar aquí. Estos son los servidores que van a tratar de colocar. The rails in, get all the rails put in, then we'll get servers in, switches, and then we'll get cabling. So I'm going to take these next. So we'll get these mounted. Este que ustedes, no sé si nota aquí, este es otro tipo de sistema de confinamiento, donde prácticamente se encierra los gabinetes dentro de una área y se enfrían. Fine, James. Okay, so now we're going to get the rails mounted. James has gone around the back. We've got 3 3Us, the rest are 2Us. So we're just going to work to that. So we'll get these mounted. Why though? Why? Well, the front ones will have to. Screwdriver and do all this. No, the front one can come forward a bit.
apenas están colocando los rieles para poder colocar posteriormente los servidores. Exactly. Y se montan los servidores. Yeah. Entonces que el espacio es reducido. Yeah, there's not much else to it. Use. You haven't got any time. Al final debería de quedar así, ¿ve? Bien bonito. Bien, algo para aprovechar acá con respecto a este diseño que quiero que Come ustedes forward a noten bit. es de que si logran apreciar, el piso no va perforado. No está perforado el piso. Significa con solo ver lo que el piso no está perforado que estos utilizan otro esquema de sistema de enfriamiento, que muy probablemente sea que por aquí tengan un gabinete que sea un gabinete de enfriamiento, lo que se denomina gabinete in row, línea, en fila. Estas son algunas de esas consideraciones de diseño. Bien, se me había pegado un poco mi internet, creo que volvió. Bien, volvamos entonces, vuelvo a compartir, disculpen. Ingeniero, Le escucho. los guantes que ellos tenían al inicio eran guantes antiestáticos o algo por el estilo. Sí, son guantes antiestáticos también. Son guantes antiestáticos que sirven para protección, ¿no? También. Tiene esa doble finalidad. Vuelvo a compartir pantalla. La acústica nos dice, en el caso de la acústica, es que el total de nivel de ruido en el centro de cómputo es acumulado por todos los ruidos del salón, es afectado por el arranque físico de los motores de los equipos y los movimientos de la operación. Para probar la mayor eficiencia en una operación confortable, se recomienda aplicar material acústico en paredes y techos del salón, como en texturas de la base del tirón o recubrimientos de enjarre o de los equipos. Bueno, en general, la acústica es un centro de datos y equipos que generan contaminación auditiva y eso pues a veces es bien difícil de controlar. Algunos métodos de controlarse es cuando los gabinetes pues son confinados, son sellados para que no que estén generando ese ruido, pero hay unas cosas que pues sí son un poco complejas poderlas manejar. Ahí tenemos acústica, por ejemplo, también en los cuartos electromecánicos, donde está la parte de donde tenemos las maquinarias, donde están maquinarias de enfriamiento, por ejemplo, las maquinarias inclusive donde tenemos la parte de las estaciones de abastecimiento de centro de energía. Eso generan ruido y es bien un poco complejo poderlo controlar. Por eso en algunas circunstancias, algunos diseños hacen de que esos estén separados para no tener esta contaminación acústica. El piso falso, como ya lo hemos visto y mencionado, y nos dice que hay que tener la facilidad de distribuir el aire acondicionado de una manera más eficiente para el enfriamiento de los equipos, ocultar el cableado de instalación eléctrica y distribuir el cableado de señal a las necesidades requeridas, así como los cambios de posición y mantenimientos. Nos dice también que se puede mencionar algunas de las ventajas del uso de lo que es el piso falso. En primera instancia nos dice que permite un espacio entre el piso real y el piso falso. Así que puede usarse como una cámara plena, para el aire acondicionado, facilitando la distribución y salida del mismo, donde se requiera. En este esquema es uno de los esquemas convencionales, por así decirlo, pero no son de los más efectivos porque requieren mayor capacidad de tonelaje de enfriamiento para poder satisfacer las necesidades de consumo. Por eso hay otros esquemas donde se hacen estos escenarios que son los confinamientos, que son más efectivos, gastando menos cantidad de aire. También nos dice que se debe proveer una superficie uniforme y plana que cubra todos los cables de señal de interconexión, cajas, cables y bodas de alimentación de energía eléctrica, líneas telefónicas y de comunicaciones. También nos dice que permite cambios de distribución de los equipos o ampliaciones de los mismos con el mínimo costo y tiempo. Es construido con paneles antiestáticos por una densa barrera termoacústica
envuelto con una lámina electrogalvanizada, proporcionando solidez sobre un soporte de carga óptimo resistente a humedad y al fuego. Es una característica también de lo que son esas losas o baldosas. También nos menciona que la base guarda uniformidad estructural para soportar cargas distribuidas a una mínima de lo que son 40 centímetros cuadrados. Y los pisos falsos metálicos presentan la capacidad de ser conectados a tierra en diferentes puntos, lo cual ayuda también a descargar la estática que producen las superficies. Estos pisos, en esos peldaños pedestales que llevan, esos van aterrizados a tierra mediante una malla también para, como dice acá, pues tratar de ejercer ese efecto de poner una parte de polarización a tierra. Bien, hemos conversado de algunos elementos asociados con esta parte de los componentes del centro de datos, de los elementos facilitadores, que a veces suelen pasar por desapercibidos, pero que son muy importantes porque funcionan o hacen funcionar, mejor dicho, los componentes que nosotros directamente más hemos estado familiarizados siempre, que son los servidores, almacenamiento, equipos de comunicación, etcétera. Pero estos componentes son fundamentales para que el centro de datos exista. Esto es realmente lo que hace el centro de datos funcionar. Entonces, tenemos que tener las consideraciones necesarias para el diseño apropiado de acuerdo a las dimensiones de espacio y de presupuesto, dentro de otros que se tengan para el mismo. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta, duda, comentario o observación que ustedes deseen hacer. No. Okay. Siendo así, nos quedamos acá entonces y nos vemos el día de mañana si Dios lo permite. Todos